dicen, lo que relatan la crónica es una fragancia y olor suave no acostumbrados allí. Bien, Esto es bien. lo que dicen las crónicas. Bien. Con lo cual, bueno, pues la madre se acerca, como haría cualquier madre, pues si se agacha para ver si el niño está bien, el niño, en fin, ya tenía 20 y tantos, a ver cómo está, y de repente se da cuenta que debajo de la capa, le habían echado una capa del padre por encima, no ve uno, sino 2 pies que asoman. Estamos hablando de alguien a quien le habían amputado la pierna, gangrenada, le habían enterrado y repentinamente, cuando el padre va a la habitación donde está su hijo porque se van a descansar sus padres, se encuentran que bajo esa manta, capa, lo que sea, pues aparecen las 2 piernas. Estamos hablando de alguien Sí. que le crece literalmente una pierna, vamos a decirlo así, ¿no, Silvia? No le crece una pierna. Lo despiertan y es su pierna. No es una pierna cualquiera. Es la suya. Es la suya. Tenía las mismas cicatrices Ajá. que tenía de niño. O sea, resulta de que por lo visto le había mordido un perro y tenía una marca de la mordedura del perro. Uh-huh. Exacto. Y tenía una marca de un grano que se le había infectado y le había dejado señal. Uh-huh. Y estaba ahí. Y además, como el chaval había crecido, la pierna era un poco más corta que la otra. Wow. Pero no te lo pierdas, que pasaron 2 meses y la pierna se le puso a la misma altura. O sea, creció la pierna hasta donde se encontraba él en ese momento. O sea, la pierna no solamente vuelve a ser la pierna que tenía en el origen cuando a él se la amputan, sino que después se adapta a su crecimiento, Silvia. Exactamente. Y de todo esto hay un acta con todo el protocolo de todos estos hechos en el archivo del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque van allí los padres y Miguel Juan y dan fe de todo lo que ha pasado. Claro, estamos hablando de que allí han habido, declararon en el proceso, pues mira, facultativos y sanitarios 5 personas, entre ellos el cirujano que le amputó la pierna, entre familiares y vecinos que habían visto lo que había pasado, 5 personas más. Ajá. Autoridades locales, 4 personas. Autoridades eclesiásticas, otras 4 personas. Y otros personajes diversos, taberneros, en fin, todo lo que, mientras había ido pasando para arriba y para abajo de un sitio a otro, de Zaragoza a Calanda, de Calanda a Valencia, Queda en fin, anotado todo, claro. Otras 6 personas. Uf. Increíble. Con lo cual, la Iglesia reconoce como milagro el 27 de abril de 1641 todo este hecho. Y hay que decir las cosas como son. Aquellas personas que vengan del extranjero y puedan visitar Zaragoza y puedan ir a la catedral, en la propia catedral hay la información y pueden ver, inclusive hay esa imagen haciendo referencia al cojo de Calanda, ¿no, Silvia? Porque, volvemos a repetirlo, no es un milagro al uso. Hablamos de que, como bien has dicho, hay autoridades, médicos, cirujanos, personas que aseguran que su pierna fue amputada y enterrada. A ver, es un milagro inquietante. Inquietante llevado al extremo. Claro, es que hasta qué punto a este hombre no se le debería haber hecho estudios más serios para saber, no sé, si genéticamente tenía alguna capacidad que no se reconocía en el propio ser humano, ¿no, Silvia? Claro, pero estamos hablando, pues... Claro, imagínate, del siglo XVII. Estamos hablando del siglo XVII, que no tenían los medios que tenemos ahora. Eso por supuesto. Claro. Pero es que además lo que a mí me fascina ya no es que se le regenere la pierna, es que se le regenera su pierna. Su pierna, y además se le ajusta después con el crecimiento suyo. Precisamente. Es impresionante.
de verdad me lo vais a permitir, pero a mí esto de este tipo de milagros, y sobre todo este milagro en cuestión, me apasiona porque desde pequeñito, desde bien pequeñito, yo que bueno, pues en este caso mi madre es de tierras de Cuenca en este caso, y siempre lo han explicado extensamente, este milagro en cuestión. Y bueno, pues lógicamente cuando uno ha podido ir a Zaragoza, a tierras aragonesas, ha dicho esto hay que verlo y hay que sentir esa sensación, y sinceramente, la verdad hay que poner sobre la mesa las cosas, y es inquietante, ¿no? Lo siguiente, Silvia Rossi, un enigma inquietante que, como decimos, ¿no?, nos deja con aquello de podrían haber investigado más, podrían haber sabido más, qué pasó después de todo aquello, pero desgraciadamente ya hace mucho de aquello y quedó lo que quedó y no hay mucho más. Silvia Rossi, compañera, la próxima semana más enigmas de la historia. Pues aquí estaremos. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. narradoresdelmisterio@gmail.com. Envíanos tus audios, tus imágenes, todo aquello que deseas que analicemos el equipo de investigación de Narradores del Misterio. Y no dudes que obtendrás una respuesta. Redes sociales, @N del Misterio, facebook.com/narradores del misterio, telegram.me/narradores del misterio, narradoresdelmisterio.net. Te esperamos. Y después de este fantástico enigma de la historia que nos ha traído nuestra compañera Silvia Rossi, imaginaros hasta qué punto es apasionante Narradores del Misterio. Y es que Silvia nos acaba de traer un enigma de la historia hoy, y yo ya estoy deseando que la semana que viene Fran nos traiga otro. O sea, ya me gustaría irme a la próxima semana para tener el enigma de nuestros compañeros, porque de verdad te dejan esa... ¡Ay! ¡Qué espectacular, de verdad! Y después nos vienen con Harry Potter, y nos vienen con cosas así. Decidme vosotros si eso no tiene un libro. Decidme si no tiene un libro este enigma que os hemos contado. Pero ahora tenemos que continuar. ¿Y nos vamos a ir dónde? Los casos de Michael, en Narradores del Misterio. Estás escuchando Narradores del Misterio. Seguir haciendo esta sección donde ya sabéis que os traigo estos casos de actividad paranormal y os explico un poquito, pues... Muy buenas madrugadas, narradores, y sed todos bienvenidos una temporada más y una noche más a los casos de Michael.
seguir haciendo esta sección, donde ya sabéis que os traigo estos casos de actividad paranormal y os explico un poquito, pues mi opinión y bueno, los matices que yo veo, ¿no? En esta noche, siendo el primer programa de la temporada, os he querido traer un caso en el que os lo explicaré en dos partes, es decir, la semana que viene tendréis la segunda parte porque es bastante largo y ya sabéis que a mí estos casos largos pues me gusta contároslo bien, ¿no? Y en este caso tengo bastantes datos, así que bueno, yo espero que os guste. Es un caso del que hemos hablado ya bastantes veces en el programa, pero yo he encontrado unas cositas que las que yo no sabía y las que no se han hablado en el programa. Entonces, pues os explico un poquito el caso. Es el caso de, como ya sabéis, el tan famoso caso de Anneliese Michel, cuya historia fue narrada a la manera de Hollywood en la película de El exorcismo de Emily Rose. Entonces, bueno, quienes niegan un poco lo sobrenatural dirán que era una enferma mental que murió por deshidratación y por el trato que recibió de los exorcistas y de sus padres. De hecho, así lo entendió un juzgado alemán que condenó a sus padres y a los dos exorcistas. Habrá otros que, dando cierta credibilidad a lo sobrenatural, dirán que el exorcismo falló y que los sufrimientos de Anneliese no pueden haber venido de Dios porque Dios es infinitamente bueno con las criaturas que formó, incapaz de dañarlas. Habrá otros que atenderán lo que dicen los exorcistas del caso, los padres Alt y Renz, y otros expertos como el padre Antonio Fortea, que escribió un libro al respecto. Un libro. Quienes sostienen que Anneliese se ofreció como alma víctima para la salvación de miles de jóvenes que se estaban perdiendo. Entonces, ¿qué sucedió con Anneliese Michel? Desde el 24 de septiembre de 1975, Anneliese Michel tuvo una serie de exorcismos. El obispo de la diócesis Stang otorgó permiso a dos sacerdotes católicos, al padre Ernest Alt y al padre Arnold Renz, para que aplicaran durante 10 meses el rito oficial, en un esfuerzo por liberar a Anneliese de al menos 6 demonios de los que se creían la habían poseído. Durante las primeras horas de la mañana del 1 de julio de 1976, Anneliese murió de lo que una autopsia posterior determinó que era una desnutrición, aunque sin muchos signos físicos que acompañaran esta enfermedad, debido a que ella no solo estaba bajo el cuidado de sus padres, sino también de los dos exorcistas. Los medios publicitarios en todo el mundo siguieron su muerte y el juicio a los padres de Anneliese y obviamente también a los de los dos exorcistas. Finalmente fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. El padre Arnold Renz y el padre Ernest Alt y los padres de Anneliese, Joseph y Anna fueron condenados a 6 meses de prisión. Condena suspendida con 3 años de libertad condicional, aparte de una multa que era pagar los costes judiciales y todo eso. También sancionaron a los dos sacerdotes. El caso de Anneliese Michel está bien documentado en 2 libros, es lo que os decía. Anneliese Michel, una historia real de un caso de posesión demoníaca por el padre José Antonio Fortea, y también otro libro que es El exorcismo de Anneliese Michel, por Felicitas Woodman. Luego están las películas del exorcismo de Emily Rose, Requiem y Anneliese. La película del exorcista se basa en este caso, pero agregaron un buen número de detalles para la ficción de Hollywood. Contrariamente a los procedimientos normales, muchos de los exorcismos fueron grabados en una cinta de audio, siendo posteriormente filtrados y lanzados al público en los últimos años, lo que también ha proporcionado información adicional con respecto al caso. Entonces, ¿Anneliese estaba poseída? Esto nos lleva a la primera de las 2 malas interpretaciones generales acerca de Anneliese. La primera, la falsa creencia de que Anneliese estaba mentalmente enferma y no poseída. Es decir, no tenía ninguna enfermedad mental. Os hablo a partir de los datos, no es opinión mía, ¿no? Aunque también comparto muchas de las cosas que os diré, pero bueno, que sepáis que yo os hablo a partir de los datos. Entonces, la declaración del padre Al demuestra que la posesión fue consenso de todos los sacerdotes que conocían a Anneliese Michel. Él dice así: como su director espiritual desde 1973 a 1975, no puedo permitir que la terrible posesión y la aceptación consciente